climate crisis affects everyone and is posing an enormous challenge on countries around the world. We have to act together as a society to address these challenges. This will require continued action for decades to come, both to reduce emissions and adapt to the effects of climate change. A crucial element to move forward and decarbonize society is finance. The Paris Agreement calls for global financial flows to be consistent with an effective transition towards a low-carbon and resilient society. Within the DecarBoost project, we aim to contribute to this goal by creating the enabling conditions to finance this transition in Latin American countries. Or perhaps in easier words, to finance climate action and ambition, with a special focus on the countries Argentina, Brazil, and Peru. The project does this by improving the political framework for investment in climate action, for instance by developing or enhancing financial instruments and mechanisms, by building up investment portfolios, and by developing sector investment plans. Crucial in this respect are peer learning and knowledge exchange between key stakeholders, engagement between public decision makers, investors, private sector, and civil society are critical to overcome the barriers to investment and come up with effective solutions. So the core engagement strategy of the project is therefore the continuous organization of multi-stakeholder dialogues, the establishment of a community of practice in climate and investment, which provides a regional space for Latin America, a collaborative network, if you like, where we will learn from each other, inspire each other, and develop new ideas and concrete solutions to move the transition forward. So in order to fulfill the objective of the project, we have developed 3 different sets of outcomes. The first one is a barrier analysis, in which the 3 countries are identifying which are the main barriers that they are facing to move finance into more sustainable pathways. The second document is an analysis of financial instruments and regulatory changes that are supposed to be made to address some of these barriers. Finally, the third document incorporates information from the previous 2 outcomes and turns them into a sectoral investment plan that, besides the previous analysis, includes investment opportunities for the private sector as well as for the public sector. Besides these 3 technical documents, we are preparing other knowledge documents. Among them, we can find the International Input Dossier for negotiators, where each country is providing input to international negotiations on climate change. In addition, we are also preparing the annual investment report, which includes the status of each country in some particular economic sectors for them to invest in the countries. Bien, bienvenidos a todos y a todas por estar el día de hoy con nosotros en este 5º taller de la comunidad de práctica, en el cual estaremos hablando sobre instrumentos y mecanismos financieros para la descarbonización en Latinoamérica. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar presentes el día de hoy en esta comunidad que nos venimos siempre comunicando a través del grupo que tenemos de WhatsApp, pero también a través de las diferentes publicaciones y newsletter que tenemos para poder trabajar con ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. Les hemos presentado este video inicial sobre DecarBoost para conocer un poco más del proyecto, pero también quisiéramos, por favor, con la siguiente diapositiva, comentarles
que la comunidad de práctica, como ustedes conocen, es una comunidad de práctica que ha venido creciendo, ha venido avanzando, y durante el año pasado hemos tenido ya varias sesiones para poder discutir diferentes temas, seguir aprendiendo, y en esta oportunidad, en el 2022, hemos iniciado un trabajo muy fuerte a través del Foro Latam 2022, que lo realizamos en marzo. Luego de ello también trabajamos un webinar sobre los resultados de la COP26. Creo que esos espacios nos han permitido tener un contexto importante en materia de cambio climático, pero también y especialmente en el tema de financiamiento climático. Ya de ahí es que en diciembre programamos tener 3 sesiones para este año. La primera sesión, que la hemos tenido también en mayo, planteamos el tema de los planes de descarbonización en Latinoamérica. Creo que fue una sesión muy rica, con muy buenos resultados que tuvimos. Hoy estamos teniendo este quinto taller hablando un poco de los instrumentos y mecanismos financieros en Latinoamérica, y para el mes de noviembre, a finales de noviembre, tendremos entonces ya el último taller de la comunidad práctica de este año sobre estrategias de incidencia en los procesos de descarbonización, como una propuesta que harán las y los especialistas y expertos de Latinoamérica sobre el tema de cambio climático y de qué manera podemos incrementar los flujos de inversiones verdes y climáticas en Latinoamérica, ¿no? Además de los otros del webinar que hemos tenido hace poco, y terminaremos el año en diciembre con un webinar sobre los resultados de la COP27 y el legado que nos va dejando Decarbus en Latinoamérica. Entonces, esto es un poco para un recordaris, para saber cómo estamos, de dónde estamos viniendo para poder trabajar con la comunidad práctica, y también hacia dónde estamos yendo durante todo este año. Seguimos, por favor. Comentarles asimismo que Decarbus es un proyecto, parte de la iniciativa IKI del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear de la República Federal de Alemania. Además, el proyecto es implementado por la Fundación Torcuato Di Tella en Argentina, por Libélula en Perú, por el Centro Clima COPE de la Universidad Federal de Río de Janeiro de Brasil, South Nord en Sudáfrica, y el New Climate Institute, disculpen, también como parte de los socios que están trabajando con nosotros en este proyecto. Este evento es coorganizado con CICAP en alianza con LESLAG e impulsado por la plataforma Nexos +1, ¿no? Entonces, esto para todos tener un contexto importante de qué manera estamos reunidos el día de hoy. Pasamos, por favor, a la siguiente. Algunas recomendaciones técnicas, por favor, para tomarlas en cuenta. Esto es un taller, no es un webinar necesariamente, entonces vamos a tener mucha participación, vamos a tener espacios de discusión, y es importante inicialmente, para poder trabajar, tener los micrófonos y las cámaras apagadas, porque vamos a empezar con las presentaciones. Luego de ello vamos a poder tener el uso también de la palabra. También es importante utilizar el chat en todo momento. Este es un taller, como les decíamos, es un espacio cerrado. Como saben ustedes, la grabación de este espacio no es pública. Solamente quienes son miembros de la comunidad práctica a través de un código pueden acceder a la información. Esto garantiza que podamos trabajar libremente, que podamos comentar sobre las preguntas orientadoras que siempre tenemos como taller. Asimismo, decirles que esta grabación solamente la estamos haciendo con fines de sistematización. Esto creo que es importante al momento de poder tener esta libertad de poder plantear las preguntas, de discutir en el taller que vamos a tener y que en adelante les van a comentar. Entonces, sigamos por favor con la siguiente diapositiva. Y ahora sí quiero presentarles a Adriana Bazán Fuster, asociada senior de finanzas climáticas del Centro for Clean Air Policy de CICAP, como lo conocemos más todos. Ella, Adriana, ha asesorado ya en varios países sobre el tema del Fondo Verde para el Clima, con el fin de apoyar la financiación de sus CNS y ayudarlos a identificar las brechas y obstáculos para el desarrollo de una visión nacional, estratégica sobre el financiamiento climático, ¿no? Entonces, para nosotros esto es muy importante tenerla el día de hoy como moderadora. Muchísimas gracias, Adriana, por aceptar estar con nosotros y moderar este espacio. Te doy el pase y adelante, por favor. Muchas gracias, Alexis. Muchas gracias a nombre del equipo CICAP por invitarnos a participar el día de hoy, moderando este taller de la comunidad de práctica. Estamos muy emocionados, y yo principalmente estoy muy emocionada, porque tenemos un taller muy rico con unas panelistas de lujo.
Pues el objetivo de este taller, como bien lo comentaste, Alexis, el quinto taller sobre instrumentos y mecanismos financieros para la descarbonización en América Latina, creo que quedan muy ad hoc en el momento en el que estamos viviendo previo a la COP27 que está por suceder en noviembre de este año en Egipto. Entonces, el objetivo de este taller va a ser socializar y analizar las propuestas y las buenas prácticas en el uso de instrumentos y mecanismos financieros que contribuyen a la descarbonización en América Latina y el Caribe. Entonces, si pasamos a la siguiente, este es un overview, por así decirlo, de la agenda, ¿no? Primero vamos a tener a nuestra Project Manager del proyecto de Icarboost en Argentina, Micaela Carlino. Ella representa la Fundación Torcuato Di Itela de Argentina. Ella nos va a dar las palabras de bienvenida a la comunidad de práctica en inversiones y clima. Nos va a dar su punto de vista de por qué es importante tener este taller y por qué es importante tener esta conversación entre los miembros de la comunidad de práctica y cómo esto va a apoyar a la creación del conocimiento dentro de la plataforma de Icarboost. De ahí vamos a pasar al siguiente panel, que es liderado por Rocío García. Ella es líder técnica de la plataforma de Icarboost en temas de financiamiento y representa a la institución South North. Ella nos va a comentar sobre la propuesta de instrumentos y mecanismos financieros desde una parte teórica y técnica. Nos va a esclarecer qué son los instrumentos y qué son los mecanismos, porque normalmente es como unas definiciones que usamos deliberadamente unas y otras. Entonces, ella nos va a comentar un poco más sobre esto. Vamos a tener un espacio de conversatorio en el que yo exhorto a todos los y todas las participantes a que en el chat, por favor, vayan colocando las preguntas que tengan de la presentación de Rocío García. En este conversatorio de 20 minutos vamos a platicar sobre los instrumentos y mecanismos financieros, pero sobre todo vamos a esclarecer dudas que tengamos dentro de este taller sobre este tema en particular. De ahí, a las 9 de la mañana vamos a tener la presentación de Karen Talita Tanaka. Ella es gerente de sustentabilidad de Ambev, una de las cerveceras más grandes del mundo, y ella está basada en Brasil y ella es gerente de sustentabilidad en Brasil, en Ambev Brasil. Ella nos va a contar sobre las buenas prácticas y la implementación de instrumentos financieros en el sector privado, en específico en la cervecera Ambev, lo cual va a ser muy interesante porque desde el primer conversatorio con Rocío vamos a ver todas las definiciones y esta parte teórica y técnica, y después con las buenas prácticas vamos a ver ejemplos puntuales de una empresa que está trabajando para la descarbonización total de su cadena de valor y de su producción al 2040, lo cual va a ser muy interesante. Vamos a tener 15 minutos de conversatorio. Nuevamente exhorto a todos y todas las participantes a que coloquen sus preguntas dentro del chat para que podamos tener esta conversación rica con ella y que pueda aportar para el trabajo en grupo. Este trabajo en grupo de 9:30 a 10:40 va a tener 3 preguntas rectoras. Nos vamos a dividir en diferentes grupos y vamos a conversar sobre esto. Entonces, una servidora va a estar apoyándoles, pero también el equipo de Icarboost, Maite, Alexis, Martín, ellos van a estar acompañándoles en la conversación, ¿no? Y al final vamos a tener la sección de conclusiones y cierre, en donde vamos a recolectar toda la información dentro de los trabajos en grupo y dentro del conversatorio, y vamos a dar los highlights y los puntos específicos y los puntos claves que han salido de este quinto taller de la comunidad de práctica. Entonces, de verdad, muchísimas gracias nuevamente por invitarnos a participar. Muchísimas gracias por las panelistas que tenemos el día de hoy. Nuevamente es un panel de lujo. Y bueno, sin más, darles la bienvenida a la comunidad de práctica y darle la bienvenida a Micaela Carlino. Micaela, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Como comenté, Micaela es manager del proyecto de Icarboost en Argentina. Ella representa a la Fundación Torcuato Di Itela en Argentina. Ella es magíster en economía con más de 20 años de experiencia en diseño, análisis y estructuración económico-financiero de estrategias y proyectos para el desarrollo sostenible de países de Latinoamérica. Desde el 2005 participa en trabajos de investigación y consultoría de la economía del cambio climático, que incluye proyectos de fijación de precios al carbono, plataformas de financiamiento verde y del carbono. Ha dado capacitaciones a tomadores de decisiones y promueve una agenda ambiental regional. Micaela, muchísimas gracias por estar
hoy con nosotros y te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Adriana. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por unirse al 5º taller de la comunidad de práctica en inversiones y clima del proyecto DICARBoost. Esta comunidad, como les mencionaba Alexis, busca articular que actores que están realizando esfuerzos para apoyar, desarrollar y promover las finanzas e inversiones climáticas y sostenibles en Latinoamérica tengan un punto de encuentro y de manera cooperativa encontremos, identifiquemos, desarrollemos y promovamos soluciones concretas, viables y que sean reconocidas para financiar la descarbonización en la región. Estamos en un punto crucial en Latinoamérica en función de lo que se requiere para la transición de los países latinoamericanos hacia una economía baja en carbono. Recién Adriana mencionaba la COP27, previo previo a esta reunión de la Conferencia de las Partes, es clave seguir pensando en qué tenemos que hacer los países de la región para avanzar en la transformación económica, y eso obviamente requiere de reformas políticas e instrumentos que generen los incentivos adecuados para que las inversiones que se hagan en nuestros países estén alineadas con un desarrollo sostenible. Como mencionaba Alexis hace un rato, vamos a conversar sobre instrumentos y mecanismos financieros para la descarbonización en Latinoamérica, en particular en propuestas y buenas prácticas que puedan contribuir a este objetivo. ¿Por qué es importante conversar sobre instrumentos y buenas prácticas y propuestas que se pueden implementar en la región? Porque estamos en un punto en el cual los desafíos para la transición son significativos, implican por un lado alcanzar la transformación de la economía, pero a la vez también tenemos que pensar en lograr el bienestar de una sociedad que en muchos de los países de la región todavía no logra ser equitativa y justa, y por otro lado también tenemos que proteger la biodiversidad y los distintos ecosistemas de nuestra región. Y para eso es clave planificar de manera transversal y pensar en instrumentos que sean consistentes para justamente lograr esta transformación. En este sentido, cada una de las partes interesadas o de los actores involucrados o clave en esta transformación tienen un papel, un rol fundamental para que los países puedan efectivamente avanzar hacia la carbono neutralidad. Por un lado está el sector público, que a partir de un marco normativo y una gobernanza que permita establecer términos de una economía baja en carbono y sostenible, y que dé seguridad a las inversiones que se realicen en los países y que logre efectivamente estimular las transformaciones a gran escala. Por otro lado, el sector público también puede, en función de este marco normativo y de una estructura de incentivos y señales económicas claras, poder acelerar la transición de una manera justa, a la vez que se minimizan sus costos y se suavizan los impactos, pensando en aquellos grupos más vulnerables dentro de cada uno de nuestros países, y que promueva también la creación de empleo y el valor agregado en cada una de las economías. Por otro lado está el sector financiero, que tiene que ser un sector que se alinee con la carbono neutralidad a partir de proporcionar financiamiento favorable, instrumentos financieros innovadores, mecanismos e instrumentos que faciliten la mitigación de los riesgos climáticos, y también que cuente con el financiamiento desde el punto de vista del sector financiero privado, que esté alineado con modelos de negocio que efectivamente sean net zero. Por otro lado se encuentra el sector privado, sector que tiene que avanzar en el diseño de planes de transición que puedan incluir los costos de las inversiones y que también consideren los riesgos de la inacción. No avanzar en programas que estén alineados con el desarrollo sostenible puede tener costos significativos para las empresas, y es importante empezar a pensar en nuevas oportunidades en un contexto de cambio acelerado. No solo tenemos que pensar en las barreras y los desafíos del cambio climático, sino en estas nuevas oportunidades que se generan a partir de un mundo que está cambiando y de un mundo que se tiene que adaptar. Y también pensar en nuevos modelos de negocio en un mundo que justamente sea de cero emisiones de carbono.
En el caso particular en Argentina, venimos trabajando en distintos sectores, como son la energía, el transporte, agricultura, forestación y otros usos de la tierra, y el tipo de políticas e instrumentos que hemos identificado para abordar estas barreras que identificamos a lo largo del proyecto son específicos debido a las barreras específicas sectoriales y de las inversiones asociadas que se deben realizar, pero de todas maneras identificamos que el acceso al financiamiento es clave para alcanzar una transformación sistémica de la economía. Tenemos que pensar en transformaciones significativas y no acciones incrementales. Por lo tanto, el acceso al financiamiento es clave y para eso se requiere propuestas de política, pero también instrumentos financieros innovadores y buenas prácticas que permitan generar canales para financiar estos proyectos que aceleren la transición y la descarbonización de la economía. De nuevo, muchísimas gracias por unirse a la comunidad de práctica. Espero que sea un espacio productivo el día de hoy para poder identificar cómo seguir aunando esfuerzos para avanzar en los desafíos que nos presenta el cambio climático y cómo lograr alcanzar un desarrollo sostenible en cada uno de nuestros países y en la región en su conjunto. Muchísimas gracias, Micaela, por tus palabras de bienvenida y como bien dices, sí, necesitamos buscar soluciones concretas y viables de financiamiento en nuestra región y justamente es lo que esperamos en este taller, tener este conversatorio junto de la mano con los expertos y esclarecer ideas, ¿no? Sobre qué soluciones realmente son las concretas y las viables y cómo poder alinear los flujos financieros, tanto del sector público como del sector privado. Te agradezco nuevamente, Micaela, por tus palabras de bienvenida y les invito a todos los participantes en este momento a prender sus cámaras. Este taller busca sobre todo la socialización de ideas y también buscamos ponerle cara y nombre a nuestros participantes. Entonces, nuevamente les exhorto a todos y todas que prendan sus cámaras. Vamos ahora a tomar la foto del grupo antes de empezar nuestro conversatorio. Muchas gracias. Ahí veo que ya están prendiendo sus cámaras. Muchas gracias. Muchas gracias. Equipo de Icarboost, si nos pueden ayudar ahí a tomar la foto. A ver, vamos a dar unos segunditos a que más gente prenda su cámara. Bueno, ahora sí que se están quitando el cubrebocas. Muy bien. Listo. Entonces sonríen a la de 1, a la de 2, a la de 3. Genial, perfecto. Pues muchísimas gracias por prender sus cámaras. Muchas gracias, equipo de Icarboost, por el apoyo técnico ahí. Y pues bueno, nos vamos ahora al primer conversatorio de este quinto taller de la comunidad de práctica. Rocío, te pido por favor que dejes prendida tu cámara. Te voy a presentar. Rocío García es nuestra líder técnica de Icarboost, es una especialista en financiamiento climático. Ella va a hablar sobre propuestas de instrumentos y mecanismos financieros para la descarbonización de Latinoamérica. Rocío es economista con estudios superiores en gestión pública y medio ambiente, con especial atención al cambio climático. Ella cuenta con experiencia en diseño, desarrollo y análisis de políticas públicas relacionadas al clima y en gestión de estrategias y planes complejos multiactor, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Para mí es un honor y para el equipo de Icarboost es un honor tenerte el día de hoy con nosotros, Rocío. Te cedo la palabra y estamos muy contentos de escuchar qué es lo que nos tienes que presentar hoy. Gracias. Hola Adriana, muchas gracias por la presentación, por la introducción. Hola a todos, bienvenidos, muchas gracias por unirse. A los que están en Perú son las 8 de la mañana, así que es un esfuerzo adicional por estar aquí, así que muchas gracias por eso. Como mencionó Adriana, yo trabajo en Icarboost, soy la líder técnica del proyecto y quiero compartir en esta oportunidad algo de las discusiones que hemos venido teniendo al interior del proyecto, ¿no? Y en los últimos 2 años. Han sido discusiones muy ricas, con visiones que vienen de distintos países, en este caso Argentina, Brasil y Perú, pero que han sido alimentadas por la experiencia que trae South and North y The New Climate Institute.
y que han permitido que las discusiones en torno a ciertos aspectos claves como las barreras a la inversión o cuáles son los diferentes mecanismos para canalizar los recursos sean discusiones muy ricas, pero a la vez muy complejas. Voy a hacer aquí una primera presentación de uno de las notas conceptuales que hemos trabajado al interior del proyecto. Esto de ninguna forma está escrito en piedra y de ninguna forma no hay controversias sobre lo que hemos intentado hacer, pero ha sido un primer esfuerzo por tener una estructura más clara sobre los puntos en los que estamos discutiendo. Entonces yo no sé si me ayudan compartiendo la pantalla de la presentación o la presento yo directamente. Hola, Ira, como te sientas más cómoda. Si pueden ustedes, mejor. Perfecto, me das unos minutos y la Sí, proyecto. claro. Perfecto. Con eso puedo iniciar la presentación. Entonces, como le hemos dicho, esta es una presentación de cómo desde Decarboost estamos viendo los distintos mecanismos e instrumentos financieros y además cómo usamos los instrumentos de precio al carbono como alternativas para canalizar recursos para inversiones novedosas en la región. Como ya les mencionaron las personas que han presentado antes que yo, Decarboost es el nombre corto de nuestro proyecto, que es Catalizando Inversiones para Descarbonizar Latinoamérica y el Caribe. El proyecto ya tiene 2 años y medio de implementación, tenemos medio año por delante, o sea que este es el momento en el cual estamos sistematizando toda la información que hemos podido recoger en los últimos 2 años y medio, que ha sido bastante y muy rica. Tenemos un enfoque en 3 países en particular, que son Argentina, Brasil y Perú, y desde esos 3 países tenemos socios estratégicos en los distintos ministerios, con distintos actores del sector público y privado, y ya mencionamos que contamos con el apoyo, digamos, esto ha sido financiado por la Iniciativa Internacional sobre el Clima, la ICI, del Ministerio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear de Alemania, y que tenemos socios estratégicos. El proyecto está liderado por South North de Sudáfrica, pero es ejecutado en cada uno de los países por el Centro Clima, la Universidad Federal de Río de Janeiro en Brasil, por Libélula, Comunicación, Ambiente y Desarrollo en Perú, por el New Climate Institute en Alemania y por la Fundación Torcuato de Itela en Argentina, que es desde donde nos acompaña Micaela el día de hoy. Entonces, como mencioné, hoy día vamos a discutir sobre los distintos instrumentos, políticas y medidas que venimos trabajando desde el proyecto, y quiero compartir con ustedes la propuesta de instrumentos y mecanismos financieros e instrumentos de precio del mercado que hemos trabajado al interior del proyecto y que nos han permitido refinar las propuestas que como proyecto tenemos, ¿no? Entonces, para nosotros un primer momento del proyecto ha sido identificar las barreras al financiamiento, lo mencionó Micaela, si no me equivoco, y hemos ya tenido talleres vinculados a cuáles son las barreras del financiamiento. Y esto nos ha permitido entender el landscape en el que nos movemos, ¿no? El escenario sobre el cual tenemos que desarrollar políticas que nos permitan destrabar las inversiones, ¿no? Una vez hemos tenido esta
mayor claridad, nunca hemos podido, creo que, desentrañar todas las barreras y sobre todo la interacción y el efecto entre todas ellas, pero una vez que hemos tenido una mayor claridad sobre el tema, también hemos elegido algunas medidas de mitigación que creemos que, a pesar de que enfrentan un conjunto de barreras, son medidas que pueden gatillar un impacto importante sobre los flujos de recursos hacia la descarbonización en estos 3 países, ¿no? Y al poder identificar este conjunto de medidas de mitigación, también hemos podido identificar algunos de los instrumentos, sea políticos, sea financieros, sea instrumentos de mercado, que nos ayuden a potenciar esta medida, ¿no? Y a destrabar su implementación. ¿Podemos ir a la siguiente, por favor? Listo, ya, eso es lo que ven acá, que he explicado también en la diapositiva anterior. Este diagrama simplemente nos permite identificar los pasos que hemos seguido desde Decarboost para llegar a una propuesta de políticas o una propuesta de diferentes instrumentos, ¿no? Los instrumentos suelen estar acompañados a un conjunto de un marco político o un marco de decisiones del sector público que nos permiten implementar estos instrumentos, pero también hemos tenido un enfoque de trabajo desde el sector privado, ¿no? Eso no significa, claro, que desde el sector público no se tenga que generar las condiciones habilitantes para que el sector privado pueda desplegar el conjunto de instrumentos financieros o mecanismos financieros para canalizar esos recursos, ¿no? Pero entonces ha sido un trabajo integral de cómo priorizamos un conjunto de medidas, cómo identificamos o cuáles son cómo identificamos las barreras que están asociadas a estas medidas, cómo podemos destrabar estas barreras y cuáles son los instrumentos de financiamiento que nos van a ayudar a canalizar los recursos hacia los objetivos que queremos, ¿no? Ha sido un proceso bastante metódico en muchos casos, con diferentes enfoques en un sentido a través para los países, ¿no? Argentina eligió 2 sectores, 3 sectores, ¿no? Porque han fusionado en un sentido energía y transporte, por ejemplo, y luego el sector afolo, y dentro de esos sectores han identificado un conjunto de medidas de mitigación, que son más relevantes para el país o que tienen un alto potencial de mitigación y una feasibility, se me olvida la palabra en castellano, una capacidad de llevarse a cabo más alta que otras medidas de mitigación, entonces que hacen que la posibilidad de que realmente se implemente sea más alto. En el caso de Brasil, Brasil ha desplegado un conjunto de investigadores y están trabajando en 6 sectores de la economía para cada uno de estos pasos que hemos señalado, y Perú tiene un enfoque diferente porque no se ha enfocado en un sector de la economía en particular, sino en un plan de reactivación verde, ¿no? Y cómo se pueden alentar medidas que ayuden a la recuperación post-COVID o post-pandemia, que contribuyen al desarrollo y al fortalecimiento de la economía, pero que a la vez tengan un impacto en la reducción de emisiones, ¿no? Entonces, estos son los pasos que hemos seguido, y en uno de estos pasos, que es cuáles son los instrumentos que podemos implementar, es donde me voy a enfocar hoy. Nuevamente, llegar aquí no ha sido pan comido, y obviamente aún tenemos discusiones sobre si esta categorización es la correcta, pero bueno, creo que el mensaje acá no es que esto es inamovible, sino que hay algunas discusiones o queremos acercarlos un poco a la discusión que hemos tenido sobre cuáles son los diferentes instrumentos disponibles desde el sistema financiero y desde el mercado para ayudarnos a canalizar los recursos. Tal vez podemos pasar a la siguiente, por favor.
aprovecho entonces para responder una primera pregunta que me apareció por aquí. Lamentablemente, el proyecto ha sido solo implementado en los 3 países, como menciono, en Argentina, Brasil y Perú, y no hay la posibilidad ya en este punto de moverlo hacia México. Algunos de nuestros documentos, como los reportes anuales de inversiones, que han sido liderados por el New Climate Institute, están basados en la región y tienen información regional, pero el enfoque ha sido para estos 3 países, ¿no? Sin embargo, vale la pena leer los reportes que se han producido porque si bien la realidad de los países varía, también tenemos algunos puntos de común que creo que pueden servir para el análisis de México. Entonces acá entro a una... No, porque David... Aquí entro a una primera diferenciación o de trabajo que hemos hecho, que son los instrumentos financieros y los mecanismos financieros, ¿no? Yo no estoy segura que ustedes, al igual que yo, hemos leído muchos de los documentos sobre este tema, y en algunos casos vemos que hay un tratamiento de ambos términos casi como si fueran lo mismo, ¿no? Como si fueran sinónimos unos de otros, y desde el proyecto sí hemos hecho un esfuerzo por intentar diferenciarlos. Nos vamos a encontrar, por ejemplo, con algunos casos, como los bonos verdes, que pueden considerarse a través de un instrumento financiero como un mecanismo financiero, ¿no? Porque los bonos canalizamos recursos a través de un vehículo que nos permite mover los recursos de una forma diferente, ¿no? Entonces, nuevamente, llegamos a este punto de que igual tenemos que ser flexibles con los conceptos y que hay un espacio en los cuales se traslapan, pero bueno, permítanme o permitan al proyecto en este momento transmitir un poco las discusiones que hemos tenido sobre cuáles son las diferencias de los instrumentos, ¿no? Y en el caso del instrumento, lo hemos entendido, obviamente basándonos en la literatura, ¿no? Y conversando con otros expertos, lo hemos entendido como un activo o un paquete de capital que puede negociarse, ¿no? Y que se intercambia entre uno y otro, y que además representa una obligación legal, ¿no? En el cual una parte transfiere recursos a la otra con ciertas condiciones, ¿no? Y dependiendo de estas condiciones y del tipo de transferencia, vamos a identificar que hay distintos instrumentos, ¿no? Nosotros hemos trabajado o desarrollado las opciones bajo 4 categorías. La primera son instrumentos de deuda, la segunda son instrumentos de equity, acá lo hemos traducido como capital, pero son instrumentos de equity. Los terceros son los instrumentos de mejora de crédito, ¿no? Que normalmente se conocen como garantías o warranties en inglés, y los instrumentos de transferencia de riesgos, ¿no? En las siguientes diapositivas voy a poner ejemplos de cada uno de estos y voy a explicar ligeramente las diferencias, pero esto categorizamos como un instrumento, a diferencia de un mecanismo, ¿no? Que desde nuestro punto de vista son más estructuras financieras que nos permiten canalizar recursos hacia el fin que queremos, ¿no? Entonces podemos pensar en los fondos. Los fondos como tales no son un instrumento financiero, pero nos permite canalizar los recursos hacia el espacio o hacia las actividades que queremos. ¿Cómo se canalizan y cómo se entregan esos fondos? Ese puede ser el instrumento financiero, ¿no? Pero el mecanismo es la canalización de estos recursos, ¿no? Entonces, este ha sido un primer trabajo y un primer espacio de larga discusión que nos ha permitido tener un entendimiento o por lo menos tener una propia definición sobre lo que es un instrumento y un mecanismo. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Entonces, acá en las siguientes diapositivas voy a
hacer un esfuerzo por desentrañar un poquito cuáles serían los diferentes instrumentos dentro de cada una de estas 4 categorías. Acá lo primero son los instrumentos de deuda, y el primero, ¿no?, por naturaleza, son los préstamos, las deudas, la emisión de deuda. Aquí simplemente no hay un factor de propiedad, es decir, que simplemente te prestan el dinero sin que eso implique que se vuelven dueños de algo, ¿no? Entonces pensemos muy fácilmente en el esquema de un préstamo, que el banco, cualquier banco, les da un préstamo, ¿no? El dinero, el principal, es proporcionado por el prestamista, en este caso el banco, por ejemplo, y debe ser devuelto, ¿no? En un plazo y con un tipo de intereses que son definidos normalmente por el banco, pero que también se pueden negociar, ¿no? Entonces, este es el esquema de deuda típico. Existe en el mundo climático, pero en el mundo en general, préstamos con tasas de mercado, o lo que se conoce como préstamos concesionales, ¿no? Vamos a ver que muchos de los recursos financieros, o de los recursos financieros que fluyen hacia el cambio climático, o hacia inversiones ambientalmente positivas, son préstamos, sean estos concesionales o no concesionales, ¿no? Este es el principal instrumento que se usa en la actualidad para canalizar recursos hacia cambio climático. Y lo que caracteriza al préstamo concesional son 2 cosas, ¿no? Es que el tiempo para devolver el préstamo suele ser mayor, y esto se debe en algunos casos porque hay periodos de gracia mayores, es decir, que hay un plazo determinado mayor en el cual el que recibió el préstamo no tiene que devolver los recursos, ¿no? Entonces, eso lo puede hacer más, un préstamo más largo, con un periodo de gracia mayor, pero otra característica de los préstamos concesionales es que las tasas de interés suelen ser mucho menores, ¿no? Entonces, acá tenemos uno de los principales instrumentos de deuda para canalizar los recursos. Existen también el canje de deuda, lo que se conoce como debt swaps en inglés, y se está viendo poco por el momento, pero ya existen casos en los cuales esta canje de deuda es canje de deuda por naturaleza o por clima, ¿no? ¿Y qué significa? Existen muchas formas de hacerlo, pero lo habitual es que sea que un país que le prestó recursos a otro país le perdone esa deuda, ¿no? Siempre que ese país, el país que recibió el préstamo, use esos recursos para invertirlos en proyectos de naturaleza y de clima, ¿no? Como ven acá, los canjes de deuda están más asociados a los préstamos bilaterales entre un país y otro, aunque también se puede hacer entre varios países, pero los niveles de complejidad de los acuerdos aumentan, ¿no? Y finalmente, un tercer instrumento de deuda son los bonos. Los bonos pueden ser emitidos tanto por los gobiernos como por el sector privado. Perdónenme, me distraje con la pregunta que acaba de aparecer. Y también son instrumentos que están asociados a planes de renta fija. ¿Qué significa esto? Que cuando compramos un bono, el emisor del bono está obligado a devolver una tasa de interés por ese bono, ¿no? Por lo tanto, es un mecanismo de deuda, porque después vamos a pagar intereses por ese bono y luego nos van a devolver el capital, ¿no? Entonces, el receptor de la financiación, que es quien emite el bono, pide prestado dinero a un proveedor de financiación que compre el bono. A diferencia de otros bonos, los bonos verdes están vinculados a proyectos que van a tener impactos ambientales positivos, ¿no?
Por eso, si bien es un instrumento de deuda, porque después de un periodo en el cual se ha pagado tasas de interés, se vuelve el capital, también es un mecanismo, como explicaba en la diapositiva anterior, porque porque el bono en sí mismo no es nada hasta que los recursos de ese bono se invierten en un proyecto que tiene impactos ambientales positivos, ¿no? Entonces, nuevamente entramos a estas sutilezas de cómo definimos instrumento y mecanismo, ¿no? Llegó la pregunta sobre el origen de los fondos, de los préstamos provenientes. En un rato, ahí nuevamente estás mezclando algunas cosas. El concepto de fondo es un mecanismo y el préstamo es otro, ¿no? Entonces, algunos fondos tienen un instrumento de emisión de deuda, ¿no? Y la emisión de deuda, como explico, es un instrumento de deuda que tiene que ser pagado, pero normalmente los préstamos que vienen de los fondos climáticos suelen ser concesionales, es decir, que o tienen tasas de interés menores que las del mercado, o tienen plazos para pagar más largos, o tienen periodos de gracia más largos, ¿no? La tasa de interés varía según cómo se negocia. Luego tenemos el siguiente, que son los instrumentos de equity, ¿no? La traducción aquí se ha hecho como capital, pero en la literatura, incluso en castellano, los van a encontrar como instrumentos de equity y de quasi-equity. A diferencia del instrumento de deuda, en el cual el prestamista entrega los recursos que luego tienen que ser reembolsados en integridad junto con los intereses, en el caso del equity, el financiamiento se da para la compra, ¿no? No se paga de vuelta, sino que es una compra parcial o total de la empresa o el proyecto, ¿sí? Lo que significa que si el emprendimiento falla, el inversor no será reembolsado, ¿no? El equity entonces significa que el inversionista se vuelve parte, se vuelve parcialmente dueño o totalmente dueño de la empresa o el proyecto, ¿no? Entonces no es un esquema de préstamo, sino es un esquema de compra en el cual se traslada el dinero hacia el proyecto, pero a costas de una parte del proyecto, ¿no? Entonces, obviamente, las posibilidades de ganancia del inversor son mayores, pero porque el riesgo es mayor, ¿no? Porque si la empresa falla, el inversionista pierde el capital, ¿no? Que es el segundo bullet, ¿no? Como verán en la diapositiva, que el equity se considera una inversión de mayor riesgo en comparación con la financiación de deuda, ya que el inversor compartirá los beneficios, pero también las pérdidas, ¿no? Y el proveedor de financiamiento, aquel que se hizo dueño de la empresa, dueño parcial o total de la empresa o el proyecto, luego puede vender sus acciones a un tercero, ¿no? Esto también puede ser transable en el tiempo. Eso es equity, pero también tenemos quasi-equity, que es una versión intermedia entre equity y deuda, ¿sí? Entonces, quasi-equity también se podría categorizar como instrumento de deuda. Es un sistema de financiamiento intermedio entre deuda y equity, y por eso también se le conoce como financiamiento mezanine, ¿no? Acá le hemos puesto financiamiento intermedio, pero nuevamente van a ver que suele ser financiamiento mezanine, ¿sí? Y está entre ambos, entre equity y deuda, porque combina características de ambos, ¿no? Pero así como que combina características de ambos, también tiene menor rentabilidad que el equity, pero mayor que el banco, pero nuevamente tiene menor riesgo que el equity, pero mayor
riesgo que el de la deuda, ¿no? Nuevamente, tiene características que lo asocian con el equity porque se vuelve parcialmente dueño del proyecto, pero también existe la opción del repago, como si fuera una deuda en el cual el equity deja, el proveedor de financiamiento deja de ser dueño, ¿no? Entonces es una mezcla, una combinación de ambos instrumentos de deuda y de equity. Nos vamos al siguiente, por favor. En el siguiente, perdónenme, siempre estoy hablando de la traducción porque en mucha de la literatura se suele usar la terminología en inglés. Nosotros hemos hecho el esfuerzo por traducirla, pero quiero repetir también los nombres en inglés por si se topan con ellos. Acá los conocemos como Credit Enhancement, ¿no? Que es mejora de las condiciones del crédito. Y son dos instrumentos claves. El primero son las garantías, que te permiten mitigar o gestionar el riesgo de una inversión. Es decir, el inversionista va a invertir, pero si la inversión falla, existe un fondo de garantía que igual le va a pagar su inversión, ¿no? Si es exitoso, entonces el inversionista va a ganar, pero si falla, el fondo de garantía va a cubrir su pérdida, ¿no? ¿Por qué existe ese tipo de mecanismos? Porque ayuda a reducir la percepción de riesgo del inversionista y por lo tanto hace que un cierto capital que sería más temeroso de invertir exista y pueda tomar lugar, ¿no? Y en este caso canalizarlo a través de canalizarlo hacia inversiones climáticas, ¿no? Como vemos acá, las garantías pueden cubrir la totalidad de la inversión o solo un porcentaje de la misma. Y como vemos, y como mencionaba, las garantías ayudan a aumentar la bancabilidad de un proyecto ajustando los niveles de riesgo, ¿no? Ajustando además a la baja los niveles de riesgo. Mientras el inversionista percibe el riesgo menor, va a estar más dispuesto a invertir, ¿no? Oh, me quedan 10 minutos, perdónenme. Yo pensé que no iba a llenar los 30 minutos y ahora me quedan solo 10. Gracias, Alexis. Y bueno, tenemos el Interest Rate Softening, que está nuevamente vinculado a un instrumento de deuda, pero lo que nos dice es, yo recibo una deuda, un préstamo, genero una deuda que es no concesional, es decir, que no tiene ninguna tasa de interés preferencial, que no tiene un periodo de gracia alto, y que no tiene mayor plazo para pagar, ¿no? Una tasa de interés, un préstamo como el de cualquiera, a precios de mercado o a tasas de mercado, y luego podemos conseguir una tercera o una segunda institución que nos haga un interest rate softening, es decir, que nos ayude a pagar esa tasa de interés y que por lo tanto lo que nosotros asumimos, lo que el dueño del proyecto asume, sea menor, ¿no? Entonces esto no se considera como un préstamo, sino más bien porque el préstamo existe, pero para muchos proyectos innovadores, donde no se tiene certeza de si la tecnología va a desplegarse, de si el mercado va a desarrollarse, asumir tasas de riesgo, tasas de interés a precio de mercado puede ser desalentador y en muchos casos la inversión puede no tomar lugar. Y es aquí donde entran instituciones donantes, ¿sí? Que te ayudan con las tasas de interés, ¿no? Y te permite nuevamente mejorar la percepción de riesgo del inversionista, ¿no? En términos de quiénes son los garantes, en muchos casos, bueno, dependiendo, pero en muchos casos son los gobiernos. En el Perú, por ejemplo, luego de la pandemia se creó el Reactiva Perú, que era un préstamo al sector privado que estaba garantizado por el gobierno peruano, ¿no? Existen muchos casos de estos a nivel internacional y normalmente son o los países donde se aloja el fondo o países donantes que quieren canalizar recursos por este medio, ¿no?
Entonces es parte de los dos. Y luego el último instrumento son los instrumentos de transferencia de riesgos, conocidos como los seguros, que nuevamente ayudan a mejorar la percepción de riesgos, ¿no? Se centran en reducir los niveles de riesgo de una inversión por lo que están asegurados. Entonces sabemos que si algo falla porque hay un terremoto, o digamos, hay factores vinculados a la naturaleza, entonces la percepción de riesgo se reduce porque sabemos que tenemos un seguro y estamos más dispuestos a invertir, ¿no? Esa es la transferencia de riesgo. El dueño del proyecto asegura el proyecto y le transfiere el riesgo a la aseguradora, ¿no? O en algunos casos, dependiendo la envergadura de la inversión, a una reaseguradora, ¿no? Y así transferimos el riesgo a distintos actores. Entonces, estos son los 4 diferentes instrumentos financieros que hemos identificado, que ya existen y que todos tienen ejemplos al servicio de aspectos climáticos, ¿no? Luego, ahora entonces pasamos a los mecanismos financieros. Ya no voy a dar ejemplos de todos ellos. Estoy segura que todos los conoces. Los fondos, ¿no? Es un mecanismo de canalización de recursos. Entonces vemos que los fondos pueden dar o grants, ¿no? Que son donaciones, o asesoramiento técnico, o también pueden generar fondos de garantía, que ya lo han hecho. También pueden generar préstamos, normalmente concesionales, y otros instrumentos que ya hemos visto en la sección anterior, ¿no? Pero a través de los fondos canalizamos recursos, ¿no? Existen fondos multilaterales para temas ambientales, como el Fondo Verde para el Clima, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el Fondo de Adaptación, los fondos de inversión en el clima. Hay muchísimos fondos, y además hay los fondos nacionales que en nuestra región existen en algunos países. Luego tenemos otro de los mecanismos, ¿no? Que son finanzas basadas en resultados. Es financiamiento que se da cuando se muestran los resultados, ¿no? Entonces en inglés sería Results-Based Climate Finance, ¿no? Que eso es financiamiento climático basado en resultados. Entonces, lo que implica es esto, que un gobierno o, bueno, alguna institución se compromete a un conjunto de resultados, los implementa con sus recursos, y una vez los resultados han sido logrados, se desembolsa el pago por resultados, ¿no? Nuevamente, vemos que este es un mecanismo financiero a través del que canalizar recursos, porque es un mecanismo y no un instrumento, porque la implementación de los proyectos para los resultados se hizo con otros recursos, ¿no? Este simplemente genera incentivos adicionales y canaliza los recursos. Y finalmente, blended finance, o financiación combinada o financiación mixta. Nuevamente no hay un acuerdo de traducción en castellano. Es un mecanismo que usa recursos del sector público normalmente para leverage, ¿no? Para levantar, para potenciar recursos del sector privado, ¿no? Como vemos, son mecanismos de apoyo en forma de subvenciones y garantías, y se complementa con lo que puede ofrecer el sector privado, ¿no? Los mecanismos de financiación combinada utilizan fondos públicos y filantrópicos para movilizar capital privado adicional con fines de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces la idea es que los recursos públicos sirven para catapultar la cantidad de recursos al movilizar los recursos privados. Y nos vamos a la siguiente. Hay 2 mecanismos financieros más que hemos identificado. Lo primero es un esquema de financiamiento, ¿no? Que son los ESCOs, por sus nombres en inglés, pero que usamos la traducción de empresas de servicios energéticos, y son empresas que articulan su modelo de negociación
en el desarrollo e inversión de proyectos de ahorro energético, ¿no? El objetivo de los ESCOs es nuevamente movilizar financiamiento a través de distintos esquemas, pero lo que, ¿no? De generación de deuda en el banco, pero el sistema lo que hace es que estas empresas identifican y en algunos casos implementan proyectos de eficiencia energética en una empresa y se repagan con las reducciones de costos que enfrenta esa empresa por mejorar sus prácticas y ser más eficientes en el uso de la energía, ¿no? Entonces el repago se hace a través de las ganancias que genera la empresa. Y el segundo mecanismo financiero son las asociaciones públicas privadas, o PPP en inglés, que permiten nuevamente superar las barreras que enfrenta el sector público para invertir a través de mecanismos de asociación con el sector privado, que tiene un conjunto de herramientas que le permiten generar, invertir o movilizar recursos o movilizar recursos de forma más eficaz y eficiente, ¿no? Sobre todo en nuestras regiones donde las capacidades del gobierno nacional a veces están limitadas o sobrecargadas, ¿no? Y el sector privado, por su parte, se beneficia de compartir riesgos y responsabilidades con el sector público, porque no asume solo la envergadura de grandes proyectos de inversión, sino lo hace de la mano con el gobierno, que le genera un conjunto de garantías y, como vemos, reduce los riesgos del inversionista, ¿no? Entonces pasamos a la siguiente. Ya no voy a... voy a saltar los ejemplos. Teníamos ejemplos de Argentina, tenemos ejemplos de Brasil. Todos esos ejemplos hay que saltarlos, por favor. Tenemos ejemplos de Brasil, para este caso, que ha trabajado con, hasta ahí nos quedamos con, no, la anterior, por favor, con los instrumentos de mercado. Entonces, las diapositivas anteriores, que las van a poder encontrar colgadas, son los ejemplos de cómo los países, en este caso Argentina y Brasil, han identificado un conjunto de instrumentos financieros o de mecanismos financieros para financiar alguna de las oportunidades de inversión que han desarrollado en el marco del proyecto. Y voy a terminar entonces con esta diapositiva. Luego podrán entrar en la página e identificar alguno de los ejemplos. También existen diferentes instrumentos de mercado, ¿no? Y el mercado, a diferencia del financiamiento, es que le está poniendo un precio al carbono o un precio a las emisiones, ¿no? Y para hacer esto, existen diferentes alternativas de Carbon Pricing Instruments, ¿no? Como se les conoce, los CPIs. Tenemos impuestos, por ejemplo, Argentina ya tiene un impuesto, los impuestos lo que hacen es tasar las reducciones, las emisiones, ¿no? Con miras a reducirlas, pero tiene, el objetivo es tasar la emisión y el emisor, digamos, decidirá si paga el impuesto o no. Entonces eso además tiene impactos en la recaudación y tiene impactos, obviamente, en la reducción de emisiones, ¿no? Luego existen los mercados o los sistemas de comercio de emisiones o los mercados de emisiones. Este comercio de emisiones, por ejemplo, se discute en la actualidad en Brasil, en algunos estados. Existe y hay un proceso de implementación en México, por ejemplo, y a diferencia del impuesto, no se basa en la reducción de emisiones, ¿no? En una emisión, sino que pone un techo a la cantidad de emisiones, ¿no? Y a partir de ese techo se negocian los permisos de emisión, ¿no? Esa es la diferencia principal con un impuesto. Después existen otros instrumentos tal vez menos conocidos, pero que igual también le ponen un precio al carbono, que es el precio interno al carbono, que lo pueden poner
tanto dentro del sector público como dentro del sector privado. Cuando estamos hablando del sector público, a veces se conoce también como el precio sombra. El Perú, por ejemplo, tiene un precio sombra que permite ahora considerar las reducciones de emisiones dentro de los proyectos de inversión pública, y vemos que cada vez a nivel internacional más empresas están incluyendo un precio interno al carbono, preparándose para futura regulación, ¿no? Y considerando los distintos mecanismos que tienen que usar para reducir sus emisiones y por lo tanto evitar pagar este precio interno. Y finalmente también tenemos los mecanismos de generación de créditos, o como se conocen en inglés, los crediting mechanisms, que permiten reducir emisiones a nivel nacional, generar créditos de carbono y venderlos en el mercado internacional, ¿no? Eso también le pone un precio al carbono, y muchos de los países los están utilizando, ¿no? En el caso de Decarboost, lo que pueden encontrar a continuación va a ser ejemplos de cómo Brasil viene discutiendo la implementación de un impuesto al carbono, y en el caso del Perú, nuevamente lo que se explora es la implementación de un precio interno al carbono desde el sector privado. Con eso ya estoy. Perdónenme que haya tenido que correr al final, pero creo que hemos cubierto lo que tenemos que cubrir, y que siempre van a poder acceder a los recursos y ejemplos de los países porque van a estar colgados en la página de Decarboost. Rocío, muchísimas gracias por esta explicación, por poder diferenciar entre un instrumento y un mecanismo. La verdad es que esto ha sido, sí, como, al menos para mí, como mind-blowing en ese sentido. Muchísimas gracias también por responder las 2 preguntas que llegaron a través del chat. Y bueno, a mí la verdad es que yo voy a tomar ese tiempo y voy a hacer una preguntita que tengo mucho interés de saber desde tu experiencia. Mira, en tu intervención hablaste sobre esta diferencia entre instrumentos y mecanismos, y nos diste ejemplos puntuales de cuáles son los instrumentos, cuáles son los mecanismos, cuál es la diferencia entre uno y el otro. Y pues bueno, para poder, antes de pasar al segundo conversatorio, que es hablar con una empresa del sector privado, nos gustaría saber si nos pudieses proporcionar un ejemplo de un instrumento o un mecanismo o ambos en donde esté enfocado el sector privado. Nos gustaría saber si hay empresas del sector privado, especialmente en la región de América Latina y el Caribe, que estén utilizando instrumentos y mecanismos financieros para la descarbonización. Uy, los ejemplos son muchos. Podemos empezar con el Banco de Crédito del Perú, por ejemplo, que emitió hace 2 o 3 meses los bonos verdes, los primeros bonos verdes que se han implementado desde el sector financiero peruano. Hicieron una venta en el mercado internacional, una venta muy exitosa, y que ha sido implementado muy recientemente, ¿no? Este es uno de los ejemplos de bonos verdes que se han implementado desde el sector privado. Los ejemplos de emisión de deuda son muchísimos, ¿no? Cada vez además hay más lo que se conocería como líneas verdes, ¿no? Que permiten considerar aspectos verdes o de mejoras, y que tienen que tener un componente, por ejemplo, de eficiencia energética. Ya en Perú se ven estas líneas que acompañan a muchos emprendimientos, sobre todo en el sector de la microempresa. De hecho, desde Decarboost también estamos trabajando con la Asociación de Cajas Rurales, que nos está permitiendo desarrollar un instrumento que nos permita o que les permita acceder a fondos a los pequeños empresarios en zonas rurales, con consideraciones o condiciones más favorables para aquellos que tengan un impacto en la reducción de emisiones. Tenemos también, ¿cuáles he mejorado? Fondos de garantía. En muchos países de la región ya existen los fondos de garantía que permiten asegurar el repago de emprendimientos con impactos ambientales positivos en caso la empresa falle. Desde el sector público, por ejemplo, en Perú, pero con un enfoque del sector privado, ya existe un servicio de aseguración de las cosechas, por ejemplo, ¿no? de cosechas
frente a riesgos ambientales como granizo, como frío extremo, como calor extremo, como falta de lluvia, ¿no? Son aspectos que ya se consideran y que se vienen trabajando para que el sector privado siga invirtiendo en algunas áreas de producción de alimentos con enfoques sostenibles que encarece obviamente, todavía las tecnologías son más caras que el statu quo, ¿no? Y por lo tanto, al encarecerlo, la existencia de un seguro provisto por el Estado ayuda significativamente a reducir la percepción de riesgo, ¿no? Ahí. Nos acaba de llegar una preguntita y creo que es bastante relevante a esta discusión y es de Kelly. Nos pregunta, ¿cuál es el mejor mecanismo para que el sector público territorial, es decir, municipios, ciudades pequeñas, puedan acceder al desarrollo de sus proyectos para la descarbonización? Bueno, muchos de los países de la región, por ejemplo, el caso de Perú es muy claro, tiene mecanismos para el desarrollo de proyectos con inversión pública, ¿no? Tiene proyectos tipo que incluyen proyectos de reforestación, por ejemplo, de manejo de aguas, pero además la inclusión de un precio sombra que toma consideraciones ambientales también tiene un impacto positivo, ¿no? Los instrumentos que proporciona, nosotros acá no hemos hecho énfasis en los instrumentos, en la gama de instrumentos que puede desplegar el sector público, sino nos hemos enfocado en cómo desde el sector privado podemos desarrollar instrumentos, pero desde el sector público también existen muchos mecanismos de financiamiento para la inversión pública en aspectos de proyectos pequeños de desarrollo de proyectos de descarbonización, ¿no? Asimismo, los municipios también pueden desarrollar proyectos de inversión que sean financiados por recursos de donaciones, de préstamos, de canje, ¿no? Con distintas instituciones, ¿no? No, por ejemplo, el Fondo Verde para el Clima no está limitado de ninguna manera al gobierno nacional, sino que existen distintas puertas a través de las cuales se puede acceder a estos recursos. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, nos explicaste toda una gama de instrumentos y mecanismos, pero desde tu experiencia y tu percepción, ¿cuál sería como el top 3 de estos instrumentos y mecanismos que crees que puedan acelerar la descarbonización en nuestra región? Difícil saberlo, la verdad, porque ahorita lo que estamos viendo es que el instrumento que más se está utilizando en la actualidad son los préstamos, sean concesionales o no concesionales. Así que es difícil, ¿no? Aquí no he incluido, por ejemplo, las donaciones o los grants, que son un componente también importante, sobre todo para los países en desarrollo, pero hay algunos instrumentos que están floreciendo y que se vienen fortaleciendo. Por ejemplo, los bonos son una opción muy importante para empresas grandes y para los gobiernos para ayudar con el financiamiento. Hablamos también del blended finance, ¿no? Del financiamiento mixto o combinado, que ayuda a que los limitados recursos que maneja el sector público puedan catapultar al sector privado y generar las condiciones o traerlos de la mano para que juntos puedan generar inversiones. Y este es un ejemplo claro de los fondos de garantía, que también puede tener un impacto muy importante en la reducción de la percepción de riesgos del inversionista, ¿no? Para meterse a sectores nuevos, como las nuevas tecnologías o o nuevos mercados, ¿no? Todos ellos tienen un rol importante. Muchas gracias, Rocío. Entonces, top 3 nos quedamos con préstamos, bonos, blended finance y garantías. Rocío, yo te agradezco muchísimo tu participación el día de hoy, estar con nosotros en el conversatorio. Te exhorto, si tienes tiempo, quedarte con nosotros en el conversatorio 3. Nos llegaron un par de preguntitas más y entonces yo creo que eso también lo podríamos responder en el conversatorio 3 cuando los participantes tendrán la oportunidad de alzar la voz, levantar la mano y dar ejemplos y sobre todo comentarios sobre este tema que es tan importante, hacer la diferenciación y sobre todo entender cuáles son los ejemplos. Nuevamente, Rocío, muchísimas gracias por tu participación. Y pues bueno, nos vamos a pasar al conversatorio número 2.
de este taller de la comunidad de práctica. En este conversatorio número 2 tenemos a Karen Talita Tanaka. Ella es gerente de sustentabilidad de Ambev. Ambev es una de las empresas cerveceras más grandes en el mundo. Karen es gerente de sustentabilidad en Ambev, Brasil, y ella es doctora en energía y sostenibilidad, tiene un máster en ciencias del desarrollo, es licenciada en relaciones internacionales, tiene más de 16 años de experiencia en desarrollo sostenible, cambio climático, gestión de la sostenibilidad, energías renovables y negocios en entornos corporativos de alta complejidad. Actualmente es gerente de sostenibilidad en Ambev y está enfocada en la acción climática para las operaciones de América Latina. Karen, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Estamos muy emocionadas de tenerte aquí. Y pues bueno, te cedo la palabra para que nos cuentes un poco más sobre Ambev, qué es Ambev, qué es lo que está haciendo y cuáles son sus estrategias para la descarbonización al 2040. Te cedo la palabra, Karen. Muchas gracias, Adriana. Gracias, Aida, por tu presentación. Me encantó conocer un poco más los mecanismos que existen hoy disponibles. Entonces va a ser una buena conexión. Gracias, Adriana, por la invitación. Alexis, por la invitación. Estefania, y por la organización. Muchas gracias. Es un placer estar aquí representando a mis compañeros de trabajo. Hoy voy a compartir un poco de nuestra estrategia que decimos en portugués do campo ao copo, entonces del campo al vaso, algo así. Entonces una estrategia climática que perpasa todas las operaciones de la compañía. Creo que tienen mis slides, no sé si quieren compartir o si yo comparto. Sí, el equipo de Carbus tiene tu presentación y en este momento nos van a ayudar. Sin problema, entonces es un gusto estar aquí. Vamos a hablar un poco de cómo estamos implementando nuestras locales. Entonces son productos, están producidos, los insumos están más cerca de que algunas cadenas de valor, por ejemplo, que son transcontinentales. En este caso no ocurre mucho con nosotros. Inclusiva porque queremos tener siempre el trabajo conjunto del ecosistema y de ofrecer también oportunidades iguales y equitarias a otras personas. Y natural porque nuestros productos no llevan muchos conservantes y bueno, la cerveza no lleva ningún conservante. Entonces es uno de los productos más naturales que tenemos hoy. Aquí les presento los 5 grandes 100% que llamamos. Son 5 grandes metas que tenemos hacia 2025. Entonces, en agua, tener 100% de nuestras comunidades con mejoras medibles y disponibilidad de agua en zonas de alto estrés. 100% de nuestros agricultores directos estarán habilitados, conectados y con la capacidad financiera para desarrollar. 100% de nuestra electricidad va a venir, bueno, les doy un spoiler, que ya tenemos 100% de nuestra electricidad en 5 países, ya vienen de fuentes renovables. Solo no tenemos hoy Bolivia y estamos trabajando duro por eso. Y 25% de reducción de emisiones a través de toda nuestra cadena de valor. En packaging, en embalaje, decimos 100% de los productos que estarán en un embalaje que sea o retornable
o hecha a partir de contenido reciclado en su mayoría. Y también de emprendedurismo con 100% de nuestros pequeños emprendedores de nuestro ecosistema, con las herramientas que necesitan para su desarrollo. Bueno, esta es una intro. Ahí, entonces, el año pasado lanzamos también nuestra ambición para Net Zero. Y ahí que tenemos dos fechas importantes. La primera es 2030, donde vamos a tener el Net Zero para las operaciones directas, que son de alcance 1 y 2, y 2040 Net Zero en toda la cadena, entonces incluyendo a alcance 3. Y bueno, cuando lanzamos este plan, ya teníamos en práctica y también es algo que cambia de tiempo a tiempo, que es nuestro roadmap de cómo lo vamos a hacer. Y esto es algo que pocas compañías se dedican a mostrar. Entonces, a nosotros nos gusta mostrar porque sabemos que así podemos traer personas y compañías y alianzas que nos pueden ayudar y que nosotros también podamos ayudar de vuelta. Entonces hacemos aquí el camino desde el campo hacia el fin del ciclo del producto, entonces con agricultura, proceso de ingredientes, el packaging, la producción cervecera, logística, refrigeración y el fin de ciclo. Entonces son todas acciones y oportunidades que ya empezamos o que vamos a empezar muy pronto en nuestras operaciones de Latinoamérica. Bueno, aquí tenemos como un sum up de todas nuestras iniciativas que conectan con carbono. Entonces, yo soy la gerente para clima y carbono de Ambev, pero tenemos equipos largos por cada una de estas frentes. Entonces, conectamos, hacemos un trabajo cruzado y transversal para que tengamos tiempo y las oportunidades que necesitamos ocurriendo con más frecuencia y más velocidad. Entonces, estamos hablando de eficiencia energética, a engagement con proveedores, a un trabajo de conservación de cuencas y bosques, a un EcoScore que creamos aquí en la compañía para medir toda el potencial sostenible de los embalajes. Entonces voy a hablar un poco de algunas, a empezar con agricultura regenerativa. Ahí ha mencionado algunos proyectos con bajo carbón en la agricultura y nosotros estamos trabajando fuertemente en algunas regiones con las prácticas agrícolas de regeneración. Y entonces tenemos ahí una meta de tener 8,000 hectáreas de área regenerativa al fin del año y estamos casi llegando a la meta. Incluso estamos hoy con la llamada abierta en nuestro website para aliados que quieran ingresar en el programa también con nosotros. Aquí, como había dicho, sobre la electricidad renovable, entonces ya llegamos a los 100% en todos estos países, excepto Bolivia. Y también vamos a tener al fin del año 49 centros de distribución con energía renovable. El modelo que utilizamos hoy es de nuestros aliados de generación de energía que vengan en nuestros centros, así que empieza la implementación. Después que implementamos con el inicio de uso, pagamos por la locación y hay un precio ahí que está dentro de un range que decimos dentro del range del precio del grid, si estuviéramos comprando del grid a el precio de nuestro proveedor. Entonces, tenemos energía on-site para todos nuestros centros de distribución hoy y al fin del año, y queremos hacer más operaciones así ahora con
nuestros puntos de venta. Y voy a compartir un poco de lo que estamos haciendo en los puntos de venta un poco más a frente. En el carbono cero, el camino para la carbono neutralidad, tenemos algunas operaciones, dentro de las operaciones de las fábricas, de nuestras plantas, tenemos ahí 4 grandes importantes etapas. Entonces, en primer lugar, reducir el consumo y atingir 0 pérdidas. Hoy tenemos 99.7%, creo, de recuperación y reuso de insumos y residuos de todas nuestras operaciones de fábricas. Porque toda pérdida es algo que que no estamos aprovechando derecho. Entonces, la idea es tener una gestión cada vez más inteligente de consumo, recuperar las energías residuales del proceso. Entonces, si sale gas o calor o frío de algún proceso, lo recuperamos con cables o que sea pipes para utilizar en otro proceso. Y esto sí se pasa en todas nuestras fábricas, algunas un poco mejor que las otras, pero todas con grande optimización del proceso. Y entonces también llegamos ahora con la matriz renovable para generar menos carbono, con uso de biomasa, uso de biopellets, de solar, eólica, biometano de vertedero, recuperación de biogás y también ecocombustibles y uso de vehículos eléctricos. Y ahí sí, cuando hicimos todo lo que podíamos por la descarbonización, ahí sí entramos en la compensación de emisiones. Entonces seguimos las reglas del Net Zero Standards de Science Based Target Initiative, que dice inicialmente que tenemos que reducir 90% antes de compensar. Entonces, hoy tenemos proyectos de reforestación y compramos bonos de carbono, pero también estamos estudiando maneras de originarlos con nuestros proveedores del agro y también con aliados de florestas, de cuencas y bosques. Entonces es un trabajo que estamos aprendiendo mucho y a pensar también proyectos de recuperación de CCU, ¿no? Carbon Capture and Utilization. Hoy tenemos 4 fábricas, por ejemplo, que recuperan el CO2 de la quema y lo recuperamos, limpiamos y entonces regresamos este mismo CO2 para nuestras sodas y también para la cerveza. Hubo tiempo que recuperamos tanto una ocasión que llegamos a vender CO2 para otras compañías. Aquí, bueno, esto es un poco el camino de la matriz renovable con todos los gaños para cada alcance. Y también, bueno, ahí que empezamos con algunas operaciones carbono neutrales. En 2021 tuvimos 3, que fue la más grande, creo que la primera cervecería de Brasil a tornarse carbono neutral. Y este año el plan es tener más 9 sites carbono neutral. Ya tenemos 6 y vamos a llegar a los 9 con toda la certeza. Entonces los criterios que utilizamos es la disminución de emisiones de 80 a 90%, tener energías 100% renovables y un indicador interno de excelencia en eficiencia energética. El site tiene que estar con el nivel más alto de uso y eficiencia de energía. Y entonces la compensación de emisiones residuales, nosotros utilizamos créditos de carbono con trazabilidad y calidad internacional. Entonces, ahí, bueno, la cervecita sale de la fábrica que ya tiene
eficiencia energética, uso de energía renovable, y ahí sale con nuestro plan de logística verde, Green Logistics, que llamamos, que tiene algunas frentes importantes. Entonces, el compartimiento de rutas. Entonces, dividimos el uso de nuestros camiones con otras compañías para utilizar la máxima capacidad, pensar rutas cada vez más eficientes y la inversión en camiones eléctricos. Hoy tenemos la flota más grande de camiones eléctricos de Brasil, con 255 camiones ya operando en 22 ciudades. La manera que hicimos la compra es algo que siempre me preguntan y me gusta compartir, es que estos camiones son de 2 a 3 veces más caros que los camiones a diésel. Entonces, por eso ingresamos en el cálculo el precio, el peso de carbono. Entonces, todo que vamos a tener de emisiones, pero principalmente el uso evitado de combustible. En el caso de los primeros 6 meses de este año, tuvimos como 107,000 litros de diésel evitados. Entonces, que piensen ahí un poco de los daños financieros, pero los daños también ambientales y sociales por la salud de las ciudades. Entonces, estamos hablando de camiones que hacen muy poco ruido, que se conectan en las cargadoras que están dentro de nuestros centros de distribución, ya alimentados con energía sostenible. A ver si hay algunas preguntas. Ok, creo que es Adriana respondiendo, ¿no? Bueno, entonces, cuando llegamos al punto de venta, no sé si han visto, creo que ya han visto muchas veces nuestros eco-coolers con todas estas los refrigeradores. Nosotros tenemos en Brasil 650,000 refrigeradores y que prestamos a los puntos de venta. Todo el consumo y emisiones de energía, emisiones de carbono, perdón, son medidas por nuestro equipo. Entonces, también trabajamos hoy con reforma, con más eficiencia energética, e incluso conseguimos alcanzar 50% de reducción en coolers de non-alcoholic beverage, de sodas y de Pepsi, y de refrigeradores de cerveza llegamos a 46% de consumo energético reducido. Y también con nuestro trabajo de reciclaje de los refrigeradores, tuvimos más de 20,000 toneladas de materiales reutilizados y, bueno, menos 48,000 toneladas de CO2 emitidos ahí. Hoy, 100% de los nuevos coolers que compramos son ecológicos, entonces tienen los mejores niveles de eficiencia energética, refrigeración y, por tanto, menos emisiones. Para tener una idea, creo que reciclamos de entre 50 a 100 refrigeradores todos los días de este año. Creo que vamos a tener 17,000 refrigeradores convertidos en eco-coolers este año. Entonces, es un trabajo muy grande y no es nada fácil. Y entonces, a pensar que nuestros puntos de venta tienen la refrigeración como uno de los principales, muchas veces, las principales fuentes de gasto energético y de gasto financiero. Empezamos un trabajo con una compañía que se llama Lemon, que hoy somos asociados. Ella participó del programa de aceleración de Ambev, que es el Accelerator 100 Plus, y lo que hacen es invertir y construir usinas de energía fotovoltaica en diferentes estados de Brasil y conectar al cliente final de Ambev para usar ahí la energía renovable directamente. Indirectamente, de verdad. Entonces, para el punto de venta no hay ninguna instalación, nada que hacer. Sigue recibiendo la energía del grid
de la distribuidora que existe en la región, Enel o otras, y la cuenta viene cero, y entonces si se compensa esta energía con la energía que fue invertida por Lemon dentro del grid. Y entonces hoy tenemos 3.100 ya PDVs conectados y nos gustaría tener 18.000 conectados. Tenemos muchos problemas de alcance, pues por tiempo, equipo, pero principalmente el trabajo de conocimiento de estos puntos de venta sobre las ventajas de energía renovable y también las cuestiones burocráticas de algunos estados. Y esto nos retrasa un poco. Hay una economía muy grande de energía y emisiones también por causa de esta iniciativa. Y también tenemos una plataforma que creamos que es el SAVE, un sistema de autoavaliación de eficiencia eléctrica. Pensamos inicialmente para nuestros puntos de venta, para que sepan cuánto están gastando con refrigeración o con aire acondicionado o con lámparas, y etcétera. Y la idea es, y hoy, bueno, abrimos esta herramienta a cualquier empresa de Brasil que quiera hacer. Es gratuita, basta registrar la compañía, realizar el diagnóstico y ya tiene un plan de acción para aumentar la eficiencia eléctrica y energética de la empresa o de la panadería, del bar, que sea. El EcoScore que he comentado es nuestra herramienta también para calcular la sostenibilidad de nuestros embalajes. Fue hecha con conocimiento científico de otros equipos aliados, y hoy calculamos estos 6 principales indicadores para saber si es poco o más o menos sostenible el embalaje. Entonces, bueno, algunas innovaciones que tuvimos este año el año pasado, con la primera botella de vidrio hecha 100% de vidrio reciclado, con reducción de consumo de energía y también de emisiones. Y el BioRing, que conecta las latas hecha de 100% biodegradable con cáscara de maíz. El Q-Clip de papel, que también está muy conectada a la frente de corona de preservación de los paraísos, de las playas. Y de Skoll, que está un poco arriba, Snapback, que es aquí reducimos aquel empaque de shrink, que es el plástico que involucra todas las latas. Reducimos en 70% el uso de plástico en esta innovación. Entonces hay pequeñas gotas de cola entre las latas y snapback que viene así por encima. Entonces en algunas ciudades lanzamos estas y otras innovaciones para disminuir el uso de plástico y aumentar el uso de materiales más renovables y sostenibles. Y ahí por fin este año lanzamos el compromiso por acción climática, que es un trabajo con todos los proveedores, y 200 de nuestros proveedores con más capacidad y potencial de emisiones se han unido a nosotros por este compromiso. Y ellos juntos, a pesar de no ser un gran número de proveedores, pero por su capacidad y potencial de emisiones, ya estamos cerca del 70% de las emisiones del alcance 3 de la compañía, que representan 87% de nuestras emisiones hoy. Entonces, importantísimo trabajar con nuestros proveedores en este trabajo. Algunas de las compañías que están con nosotras, incluso el lunes nos vamos a encontrar con el High Level Climate Champion de la COP, juntos aquí en São Paulo, y algunos de nuestros compromisos. Entonces, algo que puede ser interesante
para ustedes es conocer un poco más a fondo el TCFD, que es el Task Force for Climate Related Financial Disclosures. Son recomendaciones del Financial Stability Board y con la presidencia de Michael Bloomberg, para que las compañías y gobiernos aprendan a calcular los riesgos y los impactos y también las oportunidades en clima. Todos los riesgos climáticos de una compañía, cuánto nos va a costar, cómo vamos a ser impactados, porque los cálculos que escuchamos están bastante subdimensionados. Entonces es importante que se pida y que cada vez más trabajemos para que más y más compañías utilicen el TCFD. Y a ver, creo que es todo. A ver las preguntas, si tiene alguna. Gracias, Mónica. A ver, es de gran ayuda ver las iniciativas de otros sectores. Sí, a nosotros también nos gustamos mucho compartir. Sí, gracias. Hola, Adriana, no sé si hay preguntas. Hola, ¿qué tal? No, Karen, muchísimas gracias por esta amable explicación. Jesús estaba preguntando cuáles son las estrategias para reducir las emisiones netas ceros de las emisiones en alcance 3 al 2040. Creo que toda la explicación que diste sobre las estrategias de Ambev responden a esa pregunta. También tenemos aquí un comentario de Mónica que dice: muchas gracias por exponer las acciones de Ambev. Es de gran ayuda ver las iniciativas en otros sectores. Interesantísimo, Karen. Tengo una pregunta para ti. Nos estabas comentando y hemos aprendido que Ambev ha hecho grandes proyectos de infraestructura, sector eólico, sector solar también. No nada más en Brasil, sino también en Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile. ¿Tienes alguna información o algo que nos puedas compartir sobre cómo se estructuraron estos proyectos? O sea, ¿qué tipo de actores fueron los que estuvieron de la mano con Ambev? Si ustedes utilizaron alguno de los instrumentos o mecanismos financieros que Rocío presentó en su presentación. Y bueno, que nos des un poquito de luz de cómo es que Ambev ha logrado todo esto, ¿no? Y con quiénes han sido los aliados y si han habido instituciones financieras que les han apoyado en este proceso. Gracias, Adriana. Sabe que muchas de las iniciativas que estamos haciendo las hacemos con alianzas con otras compañías y también con proyectos de largo plazo, pero con muy poco financiamiento externo. Casi no hay. Entonces, en energía, por ejemplo, de las fábricas, la energía que estamos invirtiendo ahora en una hacienda eólica en Nordeste, que ahí sí fue un PPA de energía, y esto va a empezar a funcionar en 2024. Y esto fue una de las grandes inversiones de nuestro equipo. Entonces, hay una negociación fuerte. Yo trabajo hoy dentro del equipo de procurement y algunas personas dicen, no, qué raro tener el equipo de sostenibilidad dentro de procurement. Bueno, todas las negociaciones que tenemos hoy, nosotros somos 290 personas, todas las negociaciones incluyen sostenibilidad. Entonces, estamos hablando de aumentar cláusulas, engage con los proveedores para que disminuzcan las emisiones y a pensar soluciones de bajo carbón como inversiones en energía. Para la energía que estamos utilizando en nuestros centros de distribución son consumos menores, más pequeños, y también en más localidades. Entonces, ahí sí tenemos una alianza con diferentes proveedores para tener la instalación, implementación de las placas solares en cada punto, y que hacemos el modelo que utilizamos es de empezar a pagar por la locación y uso de este material. Y entonces tenemos el range de precio entre el precio del grid, tiene que estar
abajo de este precio. Es un range que cambia por año y de acuerdo con cada estado de Brasil. Perfecto. Y me encantó esto que estabas comentando de los ejemplos de la aceleradora Saint Más o Saint Plus o Accelerator 100 Plus, aceleradora 100 más. Y estabas hablando del embalaje y la innovación, y esto me encantó, ¿no? Entonces, esta aceleradora, me gustaría saber, aparte de estos ejemplos que diste, ¿qué otros proyectos se han apoyado a través de este programa de aceleradora? Y si al final ustedes han apoyado también la financiación de estos proyectos para su gran escala. Sí, Adriana, y mira, hay mucha gente aquí que podrían estar con nosotros, entonces que nos procuren. Tenemos la aceleradora en muchos países, Chile, Bolivia, Paraguay y en Brasil, y también la aceleración global. Cada una de las regiones del mundo con la aceleración siempre envía 1 o 2 startups para el global, y ahí sí hay una inversión más grande en dólares, que es mejor que las nuestras. El programa es bastante simple. La idea es aliar con otras compañías y bueno, hoy tenemos el PPA, Parceros por la Amazonia, tenemos Val Group, que es un proveedor grande que tenemos, y Ball, que es una gran proveedora y aliada de latas que también están con nosotros. Entonces, si tu compañía o tu organización quiere buscar innovación, tanto tecnológica cuanto tecnologías sociales y otros, todos voltados a sostenibilidad, que vengan con nosotros. Hay una inversión de cada compañía en inicio para que el programa funcione. Y bueno, después que está pasada toda la fase de aceleración y si los pilotos de pilots son de interés de cada compañía, si se puede votar y se puede invertir. Entonces, cada año invertimos en 1 o 2 compañías. El de BioRing hecho de maíz, por ejemplo, fue una acelerada nuestra. Lemon fue una acelerada nuestra y hoy socia. Y cuando el piloto va a ser implementado, ahí sí hay una inversión un poco más grande. Entonces, en estos últimos años invertimos como 15 millones de reales en estas compañías y innovaciones tecnológicas. Y ha funcionado muchísimo bien porque es mucha gente capacitada que viene con innovaciones y que Ambev solo o Ball sola o que sean las otras compañías y aliados no tendrían ni el tiempo ni la capacidad técnica y humana para hacerlo. Entonces la idea es utilizar el ecosistema, proveer caminos y espacio para que sean vistas, conocidas y bueno, si consiguen llegar al final, invertidas también. Entonces, nuestra inversión es muy pequeña en el inicio y ahí solo invertimos cuando ya el piloto está a ser implementado. Un programa que ha sentido, y si hay fondos o oportunidades de financiación, que nos compartan, por favor. Claro, Karen, no, a mí me encanta este ejemplo que das del capital semilla o capital seed para las startups, ¿no? Para acelerar estos procesos de innovación y ya en un segundo o tercer plano, cuando el proyecto está más maduro, a lo mejor utilizar alguno de los mecanismos que Rocío estaba comentando y después estos instrumentos, ¿no? Cómo poder bajar el riesgo de las inversiones, cómo poder dar esos colchones de haciendo financiación combinada, tal vez haciendo un public-private partnership, etcétera, ¿no? Y cómo reducir el riesgo para hacer estas inversiones. Y es que sí, como bien dices, hay demasiadas ideas, la necesidad es muy grande y pues bueno, nuestra región tiene muchísimos ejemplos de cómo podemos apoyar a la descarbonización, no solo de un top-down approach, sino también de un bottom-up approach, ¿no? Con estos ejemplos que también hablas de agricultura regenerativa. Karen, Totalmente. te agradezco
muchísimo tu participación, de lujo tu participación. Muchísimas gracias por compartirnos tus ejemplos. Rocío, también te agradezco tu participación en Conversatorio 1 y a Micaela. En este momento pasaríamos al conversatorio número 3, que es básicamente nuestro trabajo en equipo, nuestro trabajo en grupo. Ahora todos los participantes que seguimos conectados, somos 37, perfecto, me encanta la participación. Vamos a empezar estos trabajos en grupo. Si me ayudan ahí con la PPT, perfecto. Entonces, este trabajo en grupo lo que vamos a hacer es que nos vamos a formar en 2 grupos, cada uno con un facilitador y una sistematizadora. Entonces, vamos a tener un equipo a Alexis y a Martín, creo, y en el otro a Maite y a Estefanía. Corríjame si sí o si no. Es Martín y Maite, y yo estaré con Estefanía. Perfecto. Grupo. Martín y Maite pueden prender sus cámaras para que los puedan, los participantes los puedan. Ok, perfecto. Estefanía, puedes prender tu cámara también para que perfecto, muchísimas gracias. Nos vamos a dividir en 2 grupos, cada uno con un facilitador, su sistematizador. Ay, Dios mío, esta palabra me conflictúa. De ahí vamos a discutir las preguntas propuestas que colocamos al principio de esta plática, que lo pusimos en la agenda. El facilitador va a recoger los comentarios y respuestas del grupo y después en una plenaria los facilitadores compartirán un resumen de las contribuciones por cada grupo. Rocío, si tú quieres intervenir y estar en alguno de los grupos, adelante. Karen también es muy bienvenida. Micaela, si estás por aquí también. Te exhortamos a que nos vayas apoyando. Su servidora Adriana Bazán va a estar apoyando también los trabajos en grupo para poder dinamizar la conversación. ¿Cuáles son las 3 grandes preguntas que vamos a tratar de resolver en equipo? Es básicamente qué instrumentos financieros deberían ser priorizados. En el conversatorio número 1 escuchamos a Rocío hablar de los diferentes instrumentos financieros. Ella hablaba de deuda, capital, mejora de crédito, transferencia de riesgos, ¿no? Y dentro de deuda, bueno, hablaba de préstamos, canjes de deuda, bonos, hablaba de equity, quasi equity, garantías, interest rate softening. Entonces vamos a hablar por qué instrumentos de estos deberían ser priorizados y por qué, ¿no? De ahí la segunda pregunta sería, ¿quiénes deberían promover estos instrumentos financieros? ¿Verdad? ¿Qué actores para invertir en la acción climática? ¿Qué actores, qué instituciones financieras, qué actores del sector público, qué actores del sector privado? De ahí, en la última pregunta, al sector financiero de nuestra región para proveer financiamiento climático, ¿no? Siempre pensando en estos instrumentos y en estos mecanismos. Entonces, el primero es el qué, ¿verdad? El segundo es quiénes deberían de estar promoviendo esos instrumentos. Y el tercero es cómo poder hacer las sinergias con el sector financiero. Alexis, no sé si quieras añadir algo aquí, los facilitadores de los equipos. No, muchas gracias Adriana por toda esta primera parte, creo que nos sirve un montón. Vamos a intentar tener una conversación de 30 minutos donde vamos a colocar algunas de nuestras respuestas también dentro de este taller que vamos a hacer por cada grupo y volvemos luego ya de 30 minutos aproximadamente a ver las conclusiones y hacer el cierre del taller, ¿no? Entonces les invitamos a todos los participantes que en este momento va a haber nos van a dividir aleatoriamente en 2 salas. Así que, nada, eso es lo que tenemos que hacer y ahí vamos a compartir también un poco la presentación que ahora nos ha hecho Rocío para que lo tengamos como insumo para la conversación. Listo, entonces Trevor, ¿nos apoyas ahí para poder ya hacer la separación? Perfecto. Ahí nos envío. Gracias.